Aviva el don de Dios en ti, avívalo y llénate de paz y llénate de unción, avívalo. Aviva el don que hay en ti. Hola, ¿qué tal? Tal como te había comentado hace un tiempo, mensualmente he estado subiendo uno de los videos que es un retiro mensual. Sí, un retiro mensual que nos pueda ayudar a poder interiorizar la palabra de Dios, meditarla y de alguna manera también a poder encontrarnos y escuchar lo que Dios está queriendo cada uno de nosotros. Es por eso que en este tiempo yo lo que te voy recomendando para que puedas aprovechar al máximo este día de retiro es que tomes tu tiempo, tomes nota, tengas la Sagrada Escritura contigo. A lo largo de todo este tiempo estoy usando al apóstol San Pablo en las cartas Paulinas, algún pasaje que nos pueda permitir adentrarnos en todo ello. En esta oportunidad he querido recurrir a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 21. Nos dice al respecto: examínenlo todo y quédense con lo bueno. Sí, es un gran consejo que San Pablo nos va dando. Examinar el pasado de rubro por rubro. Toda persona que quiere encontrarse a sí misma, que desea ordenar la vida, que desea visualizar el horizonte de sentido y de alguna manera tener en cuenta algo que nos está preocupando. Necesitamos sin duda una pausa. Toda persona que desea que la vida no la sorprenda, que los demás no la utilicen, que las circunstancias no le ahoguen, hace falta una pausa. Pero sobre todo si hay algo concreto en la cual tenemos que sopesar, examinar, decidir, ya sea en el plano personal, en el plano de tu compromiso eclesial o en tu comunidad. La persona madura, sabia, necesita el retiro, necesita el descanso en ese Dios que es Padre y Madre, que escucha y ama con ternura. Un escritor latinoamericano lo expresa con una belleza magistral. De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo sin la fruición cotidiana, examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Esto lo dice Mario Benedetti. En ese sentido, creo que nos podría ayudar a hacernos unas preguntas al respecto. Sí, unas preguntas que nos permitan adentrarnos en ese camino. Por ejemplo, ¿qué caminos he recorrido en este último tiempo? ¿Qué situaciones se están viviendo a mi alrededor? Deberme preguntar sobre todo si necesito una pausa para descansar en el Señor. De esa manera, quiero proponerte que hagamos un viaje al centro de nuestro corazón. El desierto y su fascinación. El desierto, sea de piedra o de arena, muchas veces desinfla nuestro orgullo. Nos examina en su gran silencio, nos interroga y nos pregunta: ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Por dónde van tus deseos? El desierto nos sobrecoge y nos fascina, nos hace ir a lo esencial y nos ayuda en la búsqueda de la simplicidad de la pureza, de mayor lucidez. Ahí se vive la encrucijada de todos los caminos del amor. ¿Por qué el desierto? Porque quizás es el lugar más lejano que me acercará a mí mismo. El de la simplicidad, el de la indigencia, el del aislamiento y el despojo para que caiga todo aquello que es superfluo, inútil o que me está sobrecargando. Nos enseña a hacer el viaje al corazón. Por eso en este día debo hacer una pausa, debe ser un desierto, debe ser alejarme, tomar distancia para hacer ese viaje al corazón.
porque es oportuno saber de soledades, de interioridad, de silencio interior. Debe ser un momento, sobre todo, en la que hago conciencia que en mi propia verdad de la vida, en aquel cuartito personal de mi corazón, cuando todos se van y yo y tú estamos a solas en nuestras soledades. Al igual que Jesús en sus noches y amaneceres de oración, de diálogo con el Padre, el Abba, es conveniente tomar conciencia que Él que nos llamó, Él es fiel. Primera de Tesalonicenses. Y cuando todos se van, solamente queda el Señor, su luz, la mano tendida, el amigo del alma. Una mujer de fe poetisa describe este momento: anda, pasa, pasa, anda. No tengo más remedio que admitirte. Tú eres el que viene cuando todos se van, el que se queda cuando todos se marchan, el que cuando todo se apaga, se enciende el que nunca falta. Dame la salvadora indiferencia. Esta es una mujer. Su nombre, Gloria Fuertes. Ahora bien, frente a ello, habría que preguntarme también, ¿cómo estás viviendo tus soledades? ¿Por qué celda, por qué rendija se te ha escapado la vida? ¿Qué desencantos anotas en aquel contar de tu vida diaria? San Pablo, cuando nos escribe esta carta, es un tremendo escritor, sabemos esto de San Pablo, pero además es un gran pedagogo, déjame decirte. Sí, como un padre, como una madre, es conveniente que nosotros podamos iniciar el desierto o este día que le vamos a dedicar a adentrarnos en nosotros mismos, poniendo los ojos en la figura de San Pablo. En relación con la vivencia al escribir esta primera carta a los cristianos de Tesalónica, desde donde hoy vamos a adentrarnos al texto que he elegido. Por de pronto, estamos ante un primer escrito de San Pablo, quizá el primero del Nuevo Testamento, tan solo, déjame decirte, 50 años después de Cristo. ¿Desde dónde le escribió? ¿Por qué le escribió? Su deseo es comunicarse con aquellos primeros cristianos, estar cerca de ellos, pero ante todo, la imposibilidad de visitarlos y sabiendo que lo necesitaban en Tesalónica. Por eso decide escribirles una carta. Lo hace desde Corintio, probablemente en la primavera, verano del año 50 o 51. Es la respuesta del apóstol a aquellos hermanos que, al igual que nosotros, tenían problemas en la comunidad cristiana y tenían necesidad de orientación. Por eso se trata de una carta pastoral escrita con sencillez de una forma en que los va exhortando. Usa palabras de aliento y de consuelo y se dirige sobre todo al corazón de aquellos hermanos en la fe. Se siente a la vez con ellos como un padre y como una madre. Presta atención a lo que él dice. Nos comportamos con ustedes afablemente, como una madre cuida de sus hijos con amor. Tanto el amor que les teníamos, que ansiábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Saben que tuvimos cada uno de ustedes la misma relación que un padre tiene con sus hijos, exhortándolos, animándolos. Esto que nos está diciendo San Pablo, sin duda refleja los primeros pasos de San Pablo como un escritor. Y todo fluye de forma espontánea y de forma sencilla. El agradecimiento está muy presente en esta primera carta de los tesalonicenses, sobre todo del capítulo 1 al 3. En la segunda parte, a partir del capítulo 4, tiene un tono más bien que exhorta como maestro cariñoso que los conduce a lo esencial del mensaje de Jesús. Como un gran pedagogo de forma positiva les dice que agraden a Dios, cosa que ya hacen, pero les insinúa que es para progresar todavía aún más en la vida. Se muestra cercano y humano, les comunica varias veces de sus penas, dificultades y persecución por el Evangelio. Esto lo podemos sin duda tener en cuenta en el capítulo sexto.
En el texto que hoy te propongo para nuestra reflexión, él les expresa la importancia de examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Sí, es esto a lo que llamamos el arte de discernir. Con libertad, con libertad de hijos. Nosotros estamos orientados a actuar con libertad y responsabilidad en relación con Dios, si somos creyentes y en relación con nuestro entorno y con los demás. Si es que no fuésemos creyentes, la necesidad de buscar el bien y distinguir el mal en este mundo, de distinguir entre lo bueno y lo menos bueno, entre lo más bueno y lo óptimo. Esta es una exigencia de cada ser humano a partir de indicios que nos vienen dados desde la misma realidad y que no son simplemente o no somos simplemente elegidos desde cada uno de nosotros. Esto es lo que se trata, ir discerniendo de una u otra forma. Tanto es así que la palabra discernimiento se escucha hoy en el mundo social, familiar, político, porque de hecho es una tarea permanente. Es mala cosa en la persona que actúa a tontas y a locas. Una sabiduría es no descorazonarse ante lo inevitable, hacernos más fuertes ante los acontecimientos e ir aprendiendo el arte de discernir. Por eso, San Pablo proclama que ya no se trata de obedecer a la ley, sino de vivir la relación con el Padre desde nuestra libertad de hijos e hijas, cosa que supone discernir en todo momento cuál es la voluntad del Padre. Sí, esa imagen de discernir. ¿Recuerdas cuando queríamos hacer un pan? Tenemos que poner la harina porque a veces viene con muchos residuos. Se coge una tela muy finita, se pone la harina y comenzamos a moverla de tal manera que nos vamos quedando con lo bueno, porque las impurezas sin duda no nos sirven. En este sentido, aplicado a nuestra vida y aplicado a este día en concreto, se trata de vivir una relación amorosa con Dios, que se nos revela por Jesús como Padre, Abba, Papá querido, y a impulsos de una fuerza interior que proviene del mismo Dios, mediada a través de Cristo, que es el Espíritu Santo, derramado en lo hondo de nuestros corazones, como nos dirá San Pablo en Romanos 5:5. Discernir será el estilo de vivir de cada cristiano. San Pablo, al experimentar problemas en la comunidad de Corintio, en su primera carta a ellos, les entrega algunos criterios. Apunta. Él apela a su autoridad. ¿Resuelve el problema negando la validez de todos los carismas particulares? No. Su respuesta es discernir los carismas distinguiendo lo que puede haber de auténtico en ellos y lo que no puede haber auténticos. Pero, ¿qué nos quiere decir San Pablo en este versículo 21, en el capítulo 5 de esta primera carta a los tesalonicenses? Examínenlo todo. ¿Cómo Dios nos va afectando y moviendo? Es el deseo del apóstol de ponernos en el horizonte del discernimiento espiritual, de la voluntad de Dios, en el aquí y ahora, de toda nuestra experiencia personal y comunitaria, como principio universal de la prudencia espiritual. Al entregarnos San Pablo un elenco de consejos, nos deja este que es esencial para nuestra vida según el Espíritu. Examínenlo todo. Todo es la exigencia que hoy tenemos que ponderar, discernir, guardar en el corazón, rumiar para llegar a vivir esta experiencia de hijos, de hijas que quieren hacer lo que le agrada a su padre. Esta es la experiencia misma que, por ejemplo, nos presenta San Ignacio de Loyola cuando pide el examen diario para recoger el día. Es decir, estamos llamados a recorrer cada día. Esto es un ejercicio que recuerda cuando hacíamos el catecismo para poder llevar nuestro día a día, para poder vivir. A veces yo creo que las prisas que se nos van presentando nos han hecho olvidar este discernir o este evaluar nuestro día
al final de la jornada. Estamos en tantas prisas que muchas veces terminamos llegando al fin del día a ver un programa de televisión y ya simplemente nos acostamos. Pero quiero decirte que tenemos que retomar aquellos elementos del pasado y que siguen siendo actuales en el día de hoy. Recorrer desde la mañana a la noche la huella de la voluntad de Dios, hecha vida, hábito, misión. Un gran teólogo del siglo pasado, Karl Rahner, dice que el examen de la noche es como un exorcismo. Es una higiene teológica del espíritu que nos desembaraza del lastre de la jornada sin permitir la depresión. San Ignacio de Loyola bebe en la fuente de San Pablo. Cada vez que sentía contentamiento, alegría, paz, armonía interior, y cada vez que sentía que estaba siendo su verdadero yo, tenía la certeza de haber percibido la palabra que Dios le dirigía en cada instante. Entonces respondía a ella con humilde coraje. En cambio, siempre que descubría alguna disonancia interior, por ejemplo, una turbación, una agitación, una repugnancia o una dificultad para descubrir su verdadero yo en Cristo, identificaba aquella emoción interna como una obra del mal espíritu. Por eso el arte de examinar y discernir la voluntad de Dios se convierte así en un estilo de vivir, en el arte de andar los caminos del Señor. Fabrizio Pieri nos presenta un bello libro que se presentó sobre todo con tema del año paulino, en torno a San Pablo y San Ignacio, que son testigos y maestros del discernimiento espiritual. Hay otro autor que dice algo que sintoniza con lo que estamos meditando. La vocación es matinal, se realiza en el día a día, en lo cotidiano. Y así desde la mañana, desde muy temprano, el Señor sale a nuestro encuentro y nos hace invitaciones, nuevas llamadas, inspiraciones que obviamente habrá que examinarlas, discernirlas. Se trata de discernir entre nuestros propios deseos y los deseos de Dios para poderle dar una respuesta libre y personal. Detrás del Espíritu, al soplo del viento del Espíritu que busca hallar su voluntad. Recuerda esa expresión, tu vocación matinal. Habría que preguntarme si esta amanece muy temprano al sentir de Dios. ¿En qué tienes que detenerte en este momento de tu vida para examinar con calma y discernir? ¿Tu barca lleva timón, se deja conducir por el viento del Espíritu o anda un poco a la deriva? Pregúntate por qué. Y ya cuando has ido retomando este momento, entonces te invito a que te quedes con lo bueno, para el cuidado de la vida. San Pablo define lo bello como una bondad moral conforme a la voluntad de Dios, con un servicio prestado, con una caridad desinteresada. ¿Qué podemos traducirlo para dar vida, para el cuidado de la vida? Este es el ámbito de buscar y hallar lo que nos da vida y lo que nos da vida y lo que no da vida o lo que da vida a los otros. En especial lo que da vida a quien está como muerto, como en agonía, encerrado en su propia guarida y llena de miedos y resentimientos. Al cuidado de la vida, corriendo a los que se alejan del camino, a los deprimidos, animándolos, a los débiles, sosteniéndolos, atentos a que ninguno devuelva mal por mal, con el esfuerzo para hacer siempre el bien y la paciencia con todos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 14 y 15. Es una prueba de madurez, la generosa aceptación natural de dar vida y de ocuparnos de aquello a lo que cada uno ha dado vida. Es el estilo misionero de San Pablo al visitar, escribir, ponerse al cuidado de la vida de aquellas primeras comunidades, de aquellos discípulos. Es la capacidad de encargarse de lo que se ha engendrado, pero permitiéndole que se siga su camino, otorgando confianza a esta nueva vida y sus proyectos. Discernimiento
es el arte de preguntarle a Dios, ¿qué quieres, Señor, de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Por qué ocupaciones, por qué caminos debo andar, recorrer? Y tal vez atrevernos a más. Preguntarle a Dios, ¿qué sueñas para mí? ¿Qué colaboración pides de mí? Porque yo sé que tú me necesitas para dar vida a muchos. Santa Teresa de Jesús al respecto nos dice una palabra muy bella y yo quiero traerla aquí. Dice ella de una manera maravillosa, vuestra soy, para vos nací. ¿Qué queréis, Señor, de mí? ¿Te atreves en tu examen de conciencia a hacer preguntas a Dios? ¿Qué miedos aparecen en esta hora de tu vida? ¿Cómo traduces eso de buscar lo bello en tu vida? Al cuidado de la vida. ¿De qué manera? ¿A quiénes? Esto nos lleva sobre todo a discernir, a poder encontrar algunos frutos concretos, los frutos del Espíritu. Saber elegir desde la cotidianidad del día a día, desde el trabajo de cada día, desde lo pequeño, desde lo cotidiano, lo de siempre, lo que nos incomoda del sistema en que estamos nosotros viviendo, desde la misión que Dios nos confía, desde nuestro servicio comunitario, desde las propias crisis. Saber vivir en una actitud de discernimiento que purifica la motivación de nuestras acciones y nos va despojando de nosotros mismos para poder ordenar la vida según Dios y su reino. En el discernimiento, uno se pone en tensión hacia lo mejor, en un movimiento que nos lleva a crecer y a profundizar, a madurar el amor. Que ya no guardo ganado, que ya no tengo otro oficio, que ya solo amar es mi ejercicio. Esto lo decía San Juan de la Cruz. Discernir es dirigir la atención a cómo el Señor ha ido obrando en mí, por dónde me va guiando. No solo, óyeme bien, para hacer a lo que Dios quiere, sino querer lo que Dios hace y aceptar con paz vacíos, fracasos, limitaciones, la noche oscura del alma, como diría San Juan de la Cruz, que todos los santos llegan aquí al abandono, a la indiferencia, a la voluntad de Dios, a sus caminos y a sus proyectos que muchas veces no son los nuestros. Qué bella palabra dice al respecto en esto Isaías. También el sabio, la persona que trasciende más allá de las prisas, de las compulsiones, de las angustias, de los desencantos, alcanzan un estado de paz, de sosiego, en donde está la casa sosegada, en donde todo esto se traduce en armonía, que es amor, alegría, paz, amabilidad, tolerancia, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Gálatas 5, 22, 23. Que es esto lo que le lleva justamente a decir a Santa Teresa de Jesús ante los planes de Dios, que su voluntad, ya sea en salud o enfermedad, en riqueza o pobreza, vida larga o vida corta. Para ello, es bueno también que podamos retomar 3 frutos del Espíritu, 3 convicciones hondas del apóstol San Pablo. Primero, la alegría como brújula. Estén siempre alegres. La oración como respiración del alma. Orar sin cesar la acción de gracias, como alabanza a las sorpresas de Dios. Dice él en 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, en todo den gracias. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Hay otro poeta, una poesía pura de Juan Ramón Jiménez, que lo canta de esta manera. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre las rosas ría hacia los manantiales resplandores de la vida, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre los cardos sangre hacia las insondables sombras de la noche eterna, sea lo que vos queráis. Gracias si queréis que mire, gracias si queréis cegarme, gracias por todo y por nada, sea lo que vos queráis. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. ¡Qué belleza! Es decir,
de ir viendo qué es lo que Dios quiere en cada momento de nuestra vida. Y que de alguna manera nos vaya llevando entonces a lo que Dios quiere, no tanto porque a veces solemos confundir y decimos lo que Dios quiere, pero queremos ajustarlo a lo que nosotros estamos queriendo. Esto me lleva, de alguna manera, a qué celebrar. A celebrar, diría algo así como una nueva primavera. Yo creo en Dios que canta, ¿no? Que canta con esta primera carta a los tesalonicenses, en donde podemos examinar nuestra vida, cómo está siendo hasta el momento, cuando he decidido responderle al Señor en el día a día. ¿Qué me puede preparar? Te invito a que pongas la Sagrada Escritura sobre un paño de colores, un cirio grande y sobre todo la imagen de Cristo. Adórnala con flores de distintos colores que reflejen la primavera. También te invito a que pongas en las mismas piedras de diversos tamaños que reflejan la frialdad y la dureza del invierno. ¿Qué textos nos pueden ayudar en esto? Te propongo a que traigas adelante la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 y fija tu atención en los versos del 12 al 28. Y nos habla, como lo reflexionaban en América Latina, en el documento de Aparecida, en el número 100, un invierno eclesial. Percibimos un cierto debilitamiento de la vida cristiana, un escaso acompañamiento dado en nuestras vidas, una evangelización con poco ardor, una falta de espíritu misionero. Nos ha faltado valentía, persistencia y docilidad a la gracia. Sobre todo la experiencia de la pandemia nos ha llevado, nos proponemos, nos preguntamos y simplemente decimos, viene cada vez menos gente al culto. Y la pregunta a veces la echamos a la pandemia. Pero, ¿qué ha ido pasando en todo este tiempo? ¿Qué es lo que ha ido sucediendo en nuestra vida cotidiana? Sí, a veces hemos ido dejando ese ardor misionero. A veces he solido comentar que lo que siento o lo que caracteriza a nuestra vida de hoy es una vida con falta de pasión. Después de hacer una lectura calmada,